Hola estudiantes, padre de familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez, muchachos, entrando a nuestra primera clase del último periodo de este año lectivo. Entramos a nuestro cuarto bimestre y ya vamos finalizando con los últimos capítulos del álgebra. El capítulo que vamos a ver el día de hoy, muchachos, es el capítulo de logaritmos 2. Ya nosotros conocemos la definición de logaritmo, sabemos de qué manera se trabaja con ellas. El día de hoy vamos a recordar un poco la identidad fundamental que tiene un logaritmo y algunas propiedades. Vamos a ver también algunas ecuaciones logarítmicas, ecuaciones con logaritmos. A ver, recordar primero que la forma general de un logaritmo se representa así. Logaritmo de x en base b es igual a y. Si, solo si, b a la y es igual a x. Pero detalles importantes. B siempre es mayor que 0 y diferente de 1. Siempre, repito, b la base es mayor a 0 y diferente de 1. Y el valor del logaritmo siempre va a ser mayor que 0. El número del logaritmo siempre va a ser positivo, siempre. ¿De acuerdo, muchachos? Básicamente ello. Nuestras propiedades, muy importantes. Bajo esa definición, nuestras propiedades. Aquí, si te das cuenta, tenemos el logaritmo de x a la m en base b a la n. Lo que hacemos, el exponente del número de logaritmo pasa al numerador y el exponente de la base del logaritmo pasa al denominador, teniendo como un coeficiente m entre n por el logaritmo de x en base b. Si tenemos el logaritmo de una multiplicación, esto se convierte en una suma, o viceversa. Si tienes una suma, lo puedes expresar como multiplicación. De esta manera, logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Y si tuvieses una división, sería logaritmo de x en base b menos el logaritmo de y en base b. ¿De acuerdo? Acá tenemos una regla de la cadena. Si tenemos logaritmo de x en base b por el logaritmo de y en base x por el logaritmo de a en base y, aquí esto funciona como una simplificación. Mira. Se va y te quedaría el logaritmo de a en base b. Y por último, el cambio de variable. Si tienes tú el logaritmo de x en base b y quieres cambiarla a una base cualquiera, supongamos una base a, se convierte en logaritmo de x en base a entre el logaritmo de b en base a. Utilizas a ello, ¿no? Logaritmo de x en base 5 entre logaritmo de x de b en base 5. De esa manera se trabaja el cambio de base. Muy bien, muchachos. Antilogaritmo. Si tienes el antilogaritmo de y en base b, eso es igual a b a la y, de manera sencilla. Y si tienes el cologaritmo de x en base b, eso es igual al logaritmo de x en base b negativo. De cologaritmo se cambia a logaritmo. ¿Está bien? O también se puede expresar como logaritmo de 1 entre x en base b. Pero recuerda que el logaritmo de 1 entre x es x a la menos 1 en base b. El menos 1 pasa y por eso es que se convierte en negativo logaritmo de x en base b. Ecuaciones logarítmicas. Bueno, simplemente todo trabajamos ya en función al logaritmo. Si vemos que tenemos aquí que el logaritmo y la base son iguales, entonces los números de logaritmos van a tener que ser iguales. Bien, muchachos, vamos entonces a resolver nuestros problemas. Te dice, problema número 1. Calcula el valor de b que satisface la siguiente igualdad. Primero tienes ese logaritmo, ¿no? Entonces, nosotros diremos lo siguiente. La raíz cuarta de 125 va a ser igual a b elevado a la 3 medios. ¿Está bien? ¿Eso es cierto? ¿Eso se cumple? Claro que sí. Sí se cumple. ¿No es cierto? Recuerda que b elevado a la 3 medios te da la raíz cuarta de 125. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nosotros podemos expresar este 125 como 5 al cubo. Tendrías entonces la raíz cuarta de 5 al cubo. ¿Correcto? Pero también lo podrías expresar como 5 elevado a la 3 cuartos. 5 elevado a la 3 cuartos. ¿Está bien?
igual a b elevado a la 3 medios. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podríamos hacer ahí, muchachos? A ver, ¿qué me dices? ¿Cierto o no que podríamos hacer nosotros esto a 5 elevado a la 3 cuartos? Podríamos expresarlo como 5 elevado a la 1 medio por todo eso elevado a la 3 medios. Recuerda que aquí es b elevado a la 3 medios. Y por aquí también tendremos b elevado a la 3 medios. Ahora, ¿cuál fue mi finalidad? Que los exponentes sean iguales para que nuestras bases también lo sean. Si te das cuenta, el exponente aquí es 3 medios y aquí también es 3 medios. No creo que tengas problema en multiplicar 1 medio por 3 medios, eso sería 3 cuartos. Es justamente lo mismo que teníamos aquí. ¿No es cierto? Entonces, ahora podremos decir que 5 elevado a la 1 medio va a ser igual a b. ¿Correcto? Entonces, b debe ser igual a la raíz cuadrada de 5. Esa es nuestra respuesta. Esa entonces es nuestra respuesta. Vamos ahora con el siguiente problema. Te dice, si z es la solución de la ecuación. A ver, te dan esta expresión. Logaritmo en base 4 de el logaritmo en base 3 de el logaritmo en base 2 de x. Así. Z es la solución, te dicen z al cuadrado más 2z más 1. Z al cuadrado más 2z más 1. Te están piden z al cuadrado más 2z más 1. Si nosotros queremos expresarlo de manera resumida, esa expresión, podríamos expresarlo como un trinomio cuadrado perfecto. Eso es z más 1, todo elevado al cuadrado. ¿Correcto? Recuerda, el primero al cuadrado más el doble del producto más el segundo al cuadrado. Entonces podríamos expresarlo así de esta manera. Esto es lo que me están pidiendo. Vamos a empezar con él. Mira, te dicen, tú sabes que 4 lo vas a elevar a la 0 y va a ser igual a toda esta cantidad de acá. ¿No es cierto? Entonces diremos eso. El logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de x va a ser igual a 4 a la 0. ¿Y 4 a la 0 cuánto será? 1. Seguimos. Ahora el 3 va a ser base del exponente 1, ¿no? Y diremos que el logaritmo en base 2 de x va a ser igual a 3 a la 1. ¿Listo? Y seguimos todavía. Ahora lo expresamos. X va a ser igual a 2 al cubo. O sea, x va a ser igual a 8. Ese es el valor de x. Listo. Hallamos el valor de x, simplemente lo reemplazamos. Si x es igual a 8, será 8 más 1, 9. 9 al cuadrado, 81. Y esa sería nuestra respuesta de la número 3. Vamos ahora con el siguiente problema. Te dice, calcula el valor de x si tienes esa ecuación logarítmica. Ahora, tienes esa ecuación logarítmica. A ver, ¿qué cosa podemos detectar de esa ecuación logarítmica en este momento? ¿Qué podríamos encontrar? Número 1, podríamos darnos cuenta de la suma que tiene, ¿no? Aquí aparece una suma, ¿correcto? ¿Y qué me indica esa suma, muchachos? Me indica esa suma y las bases iguales que podría utilizar una de las propiedades. ¿Qué propiedad específicamente? La de aquí, ¿no? Esta propiedad de acá. Mira, ahí están sumándose y tienen ambas igual base. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar los números del logaritmo. A ver, vamos a ver entonces. Nos regresamos a nuestra página, donde está nuestro problema, y diremos que acá tengo el logaritmo en base 3, y como se está sumando, voy a multiplicar los números del logaritmo.
Entonces aquí, muchachos, multiplicaremos nosotros 5x menos 1 por 3x menos 5. Esto es lo que me dice nuestra propiedad. Y eso es igual a 2. Ahora, el siguiente paso, sabemos que esta multiplicación de 5x menos 1 por 3x menos 5 va a ser igual a 3 al cuadrado, o sea, 9. Realizamos nuestra multiplicación aquí. Sería 15x al cuadrado menos 25x menos 3x más 5 menos 9 igual a 0. Con esto que estamos consiguiendo ahorita, estamos consiguiendo nosotros ahorita una ecuación cuadrática, ¿no? A ver, pero acá hay un detalle importante, miren, se ha generado una confusión. Acá no es logaritmo, acá es cologaritmo. ¿Recuerdas cómo expresas el cologaritmo? Lo vamos a expresar aquí, ¿ya? De esta manera. Vamos a expresarlo así, de esta manera. A ver. Logaritmo o solamente esto mejor. El cologaritmo va a ser el logaritmo negativo en base 3 de 3x menos 5. Entonces, lo que obtendremos nosotros, sí voy a tener que borrar necesariamente, muchachos, porque cambio por completo lo que estábamos haciendo. Sería aquí menos el logaritmo en base 3 de 3x menos 5 y todo eso es igual a 2. Cambió, ¿no? Cambió porque la propiedad que vamos a usar ahora no es esa que habíamos visto hace un momento, sino la de la división, porque aparece una sustracción de logaritmos de la misma base. Entonces aquí, cuando están restándose, vamos a dividir los números del logaritmo. Entonces aquí esto se convierte en lo siguiente. Logaritmo de base 3 de 5x menos 1 entre 3x menos 5. Y eso es igual a 2. Ahora sí, seguimos resolviendo aquí. Tendremos 5x menos 1 entre 3x menos 5 igual a 3 al cuadrado, que es 9. Resolvemos por aquí. 5x menos 1, ese 9 va a pasar a multiplicar al otro lado, sería 9 por 3x, será 27x, y 9 por 5 será menos 45. ¿De acuerdo? A ver, seguimos resolviendo. El 5 pasa a restar, será 22x, el 45 negativo pasa con positivo, sería 45 menos 1, eso es 44. Finalmente despejamos x y tendremos que el valor de x será igual a 2. Esa es nuestra respuesta. ¿Dónde estaba el trabajo principal? Aquí básicamente cambiar este cologaritmo como el logaritmo negativo y luego utilizar la propiedad de acá, la sustracción. Me dice, cuando está sustrayéndose, cuando está restándose y tienen la misma base, vamos a dividir los números del logaritmo. ¿Está bien? Vamos con el siguiente problema, número 6. Te dice, calcula el valor de x en la siguiente ecuación logarítmica. A ver, por propiedad también vamos a recordar que la propiedad te dice que él puede bajar, ¿no? Ese exponente puede bajar. El logaritmo de x en base 10, cuando no hay base, se sobreentiende que estamos trabajando con el sistema decimal. Entonces, por propiedad, baja, ¿no? Entonces, en la propiedad te dice que tendrás logaritmo de x por el logaritmo de x menos el logaritmo de x menos 6 igual a 0. A ver, esto de aquí será el logaritmo al cuadrado de x, o también lo puedes decir el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x menos 6 igual a 0. Si te das cuenta, se asemeja esto a una ecuación cuadrática, y recuerda que toda ecuación cuadrática se tiene que desarrollar mediante
método de factorización o fórmula general. En este caso podemos hacer factorización. ¿Con qué método específicamente? Con aspa simple. Logaritmo de x por el logaritmo de x, 3 por 2, el mayor debe ser negativo, y vemos que va a dar el del centro, ¿no? Entonces tendremos nosotros aquí logaritmo de x menos 3 por el logaritmo de x más 2 igual a 0. Tendremos aquí logaritmo de x será igual, recuerda que es igual a 0 cada uno de los factores, logaritmo de x será igual a menos 2. ¿Estamos bien? A ver, ahora te dicen calcula el valor de x en ambos casos. Recuerda que la base está siendo 10. No aparece, pero se sobreentiende. Entonces te están pidiendo los valores de x. Vamos a tratar de hallar los valores de x. Aquí será 10 a la 3. Y por acá será 10 a la menos 2. ¿Correcto? Por aquí tendremos 10 a la 3, eso es 1000. Y por aquí 10 a la menos 2 será 1 entre 10 al cuadrado, que es 100. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Da como respuesta el producto de las soluciones. Por lo tanto, el producto de las soluciones será x1 por x2, x1 por x2, x1 por x2. ¿Cuál será el producto? Será 1000 por 1 entre 100. 2 ceros y 2 ceros y el resultado será 10. El resultado será 10, muchachos. Esa es nuestra respuesta. Vamos ahora con el siguiente problema, el penúltimo problema. Te dice, calcula el valor de x en la siguiente ecuación logarítmica. Vamos a analizar detenidamente este problema. Vamos a ver por aquí, colocamos el 2. Que es el primer coeficiente que aparece. Aquí podemos ver que este 2 baja, sería 2 más 2 por el logaritmo de base x de x menos 1. Recuerda que es el logaritmo de x. Y por acá tenemos 1 entre x al cuadrado, que es x a la menos 2. ¿Está bien? Lo pasaríamos abajo también. ¿De acuerdo? Y tendríamos aquí menos 2. Por el logaritmo en base x de x. En eso se convierte. Igual, también el exponente baja, tendremos el logaritmo de x en base x. Listo. Seguimos. Por aquí 2 más 2 veces el logaritmo en base x de x menos 1. Aquí multiplicamos los signos, sería menos 2. Recuerda que el logaritmo de x en base x es 1, logaritmo de x en base x es 1, ¿no? Si lo entiendes, ¿por qué no? Logaritmo de x en base x. ¿Cuál es el exponente? 1, pues, porque x a la 1 va a ser igual a x, ¿no es cierto? Entonces acá sería menos 2 por 1 igual a 2 por 1. A ver, tenemos esa expresión. Por aquí 2 menos 2 se hace 0. Tendremos entonces que 2 logaritmo de x de base x de x menos 1 va a ser igual a 2. Entonces, concluyes de que todo esto debe ser 1. Si eso es 1, tendremos el logaritmo en base x de x menos 1 va a ser igual a 1. A ver, desarrollamos entonces esa ecuación logarítmica. X a la 1 debe ser igual a x menos 1. Tendremos que x va a ser igual a x menos x. Podemos ver que eso se elimina y tendremos que 0 es igual a menos 1. Entonces, ¿qué diremos? Que esta ecuación no existe. No existe. ¿Está bien? Esa ecuación no existe. No hay valor de x. Muy bien, muchachos.
Por último, vámonos con el problema número 10. Solución. A ver, te dice, dada la siguiente ecuación. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Nuevamente con la propiedad, este exponente lo paso a coeficiente. Tendremos n por el logaritmo de 2x menos 1. Sabemos que está en base 10, ¿no? Más, aquí también este exponente lo bajaría. A ver, pero ¿quién será ese exponente? Te dice 10 elevado al logaritmo de n en base 10. Por la propiedad fundamental, ¿a qué es igual esto? A n. En otras palabras, esto de aquí es igual a n. Ese n va a pasar a multiplicar. Tendremos n por el logaritmo de x menos 1 en base 10. Es igual a n. Seguimos resolviendo. Factorizamos n. Tendremos por aquí logaritmo de 2x menos 1 más logaritmo de x menos 1. No vamos a llamarle paréntesis sino corchetes acá. Es igual a n. ¿Está bien? Puedes darte cuenta que aquí todo L va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Porque n por 1 va a ser igual a n. Satisface la ecuación. Seguimos todavía resolviendo. Nosotros tenemos adentro una suma. Entonces, como tenemos la suma, lo podríamos expresar nosotros de la siguiente manera. Como el logaritmo de base 10, porque ambos tienen la base 10, de 2x menos 1 por x menos 1. ¿Está bien? Y eso, todo eso va a ser igual a 1. Nosotros sabemos que aquí está la base 10, se sobreentiende, ¿no? Seguimos resolviendo. Tendremos que 2x menos 1 por x menos 1 va a ser igual a 10 a la 1. Ahí está. Y mira lo que tenemos ahora. Una ecuación. Primero vamos a multiplicar. Tendremos aquí 2x al cuadrado menos 2x menos x más 1 menos 10 igual a 0. Ya estoy resolviendo la ecuación cuadrática. Acá será menos 3x y 1 menos 10 es menos 9. Aplicamos aspita simple, 3 por 3, el negativo necesariamente, y tendremos por aquí que 2x más 3 por x menos 3 va a ser igual a 0. A ver, sabemos que cada uno de esos valores lo tenemos que reemplazar a 0, por lo tanto tendremos que x es menos 3 medios, un valor, y el otro valor de x es 3. Hay dos valores, muy bien. A ver, tenemos que ver nosotros primero aquí un detalle. Te dice, acá el dato te decía que n es cualquier entero positivo. Muy bien, ya listo. Ya sabemos que es un entero positivo. Quiere decir que no afecta absolutamente en nada. El logaritmo es de base 10. Bueno, eso ya lo sabíamos y ya lo hemos utilizado como referencia para poder resolver el problema. Nosotros, ¿qué sabemos adicionalmente? Que siempre en un logaritmo, la definición, el número logaritmo, ¿cómo tiene que ser siempre? Mayor a 0, o sea, positivo. Entonces, en este problema, x, ¿quién es? X va a ser necesariamente, pues, el número de logaritmo, ¿correcto? Si él fuese menos 3 medios, lo reemplazas acá, 2 por menos 3 medios, va a ser un negativo. Seguimos probando entonces, ¿de acuerdo? Si sería 2 por menos 3 medios, sería menos 3 y menos 1 sería menos 4 aquí, ¿no? Menos 4. Entonces, podemos recordar que la definición me dice que el número de logaritmo no puede ser negativo. No puede ser negativo. Ya no existiría el problema, ¿no? Entonces, necesariamente, él no va a ser un valor. El valor posible de x va a ser 3. Esa sería entonces nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. Recuerda que si hay algo que no se haya entendido, lo podemos absolver en el espacio de la asesoría en unos minutos.
Sin más que decirte, muchachos, me despido de todos ustedes, nos estamos encontrando en unos instantes y con respecto a una clase más de álgebra la próxima semana. Hasta la próxima.